Maestros. Muy buenas tardes. Les damos la bienvenida a este webinar que se va a desarrollar el día de hoy en colaboración con el estudio jurídico Law Consult y la empresa Market Value. Ya, vamos a hacer primero una introducción en relación a las empresas, tanto la empresa Market Value como Law Consult, para que puedan ustedes tener conocimiento en relación a lo que estamos desarrollando nosotros como institución y a las que ambas instituciones acaban de firmar un convenio. Law Consult es un estudio jurídico con más de 14 años de experiencia en el mercado. Bien, es asociado de la Cámara de Comercio de Lima. Pertenecemos al núcleo de asesoría empresarial, pero también pertenecemos al pertenecemos al COPE, de la pequeña y mediana, de la micro y pequeña empresa. ¿Ya? Somos una firma de servicios legales integrada como por un equipo de profesionales que brinda asesoría tributaria, laboral, asesoría también corporativa, contratos de minería y todo lo relacionado a patrocinio legal. Tenemos experiencia en este rubro y tenemos también un equipo que nos respalda, ¿ya? Lo que hacemos es resolver de manera creativa, dándole valor añadido a los clientes los problemas que pudieran tener, ¿no? Dándole soluciones, ¿no? Dándole opciones ante una asesoría, o de repente es una consultoría, o de repente ya estamos de cara a un patrocinio legal. Bien, entonces lo que le damos al cliente son opciones, son posibilidades para optar de la mejor manera y poder cubrir sus necesidades legales en corto plazo. Nosotros tenemos varias líneas de negocio. Una de ellas que tenemos es la de Law Consult Centro, que es, digamos, una empresa a la cual nos dedicamos a las capacitaciones, no solamente a nuestros clientes, sino también a capacitaciones a personas que quieran, digamos, llevar algún curso, algún seminario, algún taller, o también estamos constantemente haciendo estos webinars gratuitos en referencia a algunos temas que se van desarrollando. Por ejemplo, el tema del día de hoy que está relacionado al cierre tributario del ejercicio 2023. Tenemos la marca NetLaw, soluciones a tu alcance, en la cual lo que hacemos es brindar solamente asesorías a personas naturales de manera inmediata por cuestiones muy precisas, consultas o asesorías muy precisas que las personas naturales a veces tenemos en el día a día. Puede ser en el ámbito laboral, puede ser en el ámbito de familia, puede ser en el ámbito tributario, ¿no? Pueden ser en el ámbito de contratos, etc. Y luego tenemos la marca Invierte Ahora Perú, que es una marca que la tenemos para operaciones con sujetos de fuera, con sujetos que están queriendo invertir en el Perú y necesitan asesoría en relación a las normas peruanas desde el punto de vista corporativo, desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista contable, desde el punto de vista tributario. Estos son algunos de los clientes que tenemos actualmente, que nos han acompañado, que hasta la fecha aún nos siguen acompañando. Bien, algunos socios estratégicos que también tenemos con nosotros, entre ellos, por ejemplo, Market Value, que acabamos de firmar un convenio con ellos, y ellos son especialistas en el rubro de estudio de precios de transferencia. El día de hoy tenemos al CEO precisamente de Market Value, que es el que nos está acompañando para este webinar. Muy bien, entonces, vamos a hablar un poquito de la persona que nos está acompañando el día de hoy. Él es el doctor Luis Alexander Vicente Calle. Él es socio fundador de Market Value Consulting. Bien, él es, además de fundador de esta empresa, él tiene un MBA en administración y tiene una experiencia de muchos años en lo que es precio de transferencia y en lo que es la consultoría económica financiera. Bien, y además
de ello y él nos está acompañando en este momento. Él también, o su empresa, tiene un reconocimiento por 6º año consecutivo por Líder Legui. Bien, entonces tenemos el día de hoy una exposición de casi hora y media, hora y 40, porque vamos a dejar unos 20 minutos para que ustedes puedan hacer las consultas que ustedes crean conveniente. Acuérdense que ahorita la administración tributaria, ya de cara del 2024, donde ya tenemos normas que están vigentes actualmente, como por ejemplo el sujeto sin capacidad operativa o el perfil de cumplimiento que está empezando por las rentas empresariales, acuérdense que en este momento saber, conocer cuál es el impacto tributario en relación a estas operaciones de alto riesgo que ya están definidas por la administración tributaria es importante. Y es importante manejarlo porque en una fiscalización o frente a SUNAT tú tienes que saber cómo defenderte, o quizás tengas o estés haciendo alguna operación que puedas tú desconocer y que esté dentro de estas operaciones de alto riesgo. De eso se va a tratar este webinar de 1 hora y media, hora y 40 máximo. Al final van a haber una ronda de preguntas a la que ustedes podrían realizar a Luis al final de la reunión. Bien, entonces vamos a dar inicio a este webinar con el doctor Luis Alexander, que creo que ya nos está acompañando. Luis, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas noches, Jenny, mucho gusto por la invitación, agradecido por esta oportunidad. Esta es la segunda vez que tenemos el placer de poder conversar y poder compartir algunos temas de índole tributario, como el precio de transferencia. Y bueno, esperemos poder empezar con todo lo que sea necesario para ustedes y genere valor en sus empresas. Y cualquier duda, pregunta, estaré atento al final, ¿no? Muchas gracias, Luis. Entonces voy a dejar de compartir para que tú puedas dar inicio a tu exposición. Ya tienes acceso para que puedas compartir y ya está la reunión grabada. Así que podemos dar inicio, mi estimado Alexander. Muchísimas gracias, chicos. Gracias a todos por estar participando en este momento en este webinar, por conectarse unos minutos con nosotros. Les agradecemos mucho. Espero que sea de información de alto calibre que ustedes puedan tener en estos minutos. Entonces te dejo, Alexander. Ok, gracias, Jenny. Nada, pedirles por favor si por ahí pueden apagar sus audios para poder, se puede escuchar ahí, creo que una interferencia. Y bueno, sí, en principio las operaciones de alto riesgo en una fiscalización y su impacto tributario es el objetivo de esta capacitación gratuita. El temario básicamente se va a basar en los siguientes 8 puntos, pero también tratar algunos puntos que se encuentren en el mismo esquema 2.0 de transacciones de alto riesgo fiscal. Son estos puntos. El primer punto es respecto al principio de causalidad y fehaciencia que vamos a tratar. El segundo es respecto al test de beneficio para los servicios recibidos. El tercer punto, las tasas de la SBS en operaciones de préstamos. El cuarto es respecto a los tipos de préstamos fiscalizados que son más recurrentes en las fiscalizaciones de precio de transferencia. El tema del EBITDA tributario es el 30%. El tema de los préstamos otorgados a accionistas, hay que hacer ciertas precisiones ahí. Cuando una empresa le otorga un préstamo a accionistas, el método PSNC que se utiliza mucho en el Perú, al igual que otro método que es el MNT. Y el octavo punto es el contrato de tasas de interés que no se respeta, ¿no? Que al final es una tasa cero. Para entrar en contexto, los temas de precio de transferencia empiezan hace más o menos 15 años y básicamente nace por el hecho de que una empresa tiene transacciones con partes vinculadas, ¿no? Empresas hermanas con mismos dueños, por ejemplo, o de repente tienen mismos directores o gerentes, o tienen un contrato de colaboración empresarial con contabilidad independiente,
o tienen algunas transacciones que se realizan principalmente entre ellas, ¿no? Estas transacciones que afectan el cálculo del impuesto de la renta pueden ser transacciones comerciales o financieras y se hacen por ejercicio fiscal, ¿no? Las obligaciones de precio de transferencia, antiguamente se le llamaba el estudio técnico de precio de transferencia hasta el ejercicio 2015, pero a partir del ejercicio fiscal 2016, dado que Perú quiere formar parte de la OCDE, SUNAT entra en vigencia, entra en rigor la RS 014-2018, que básicamente nos establece tres tipos de obligaciones de precio de transferencia: el reporte local de precio de transferencia, el reporte maestro y el reporte país por país. Para esta exposición, que es más importante los temas del reporte local, porque el objetivo del reporte es la evaluación de las transacciones, ¿no? Si estas transacciones están o no están a valor de mercado, o dicho de otra manera, están cumpliendo con el principio de plena competencia. Es muy importante entender que muchas empresas tratan de alguna manera, obtener ciertas ventajas, ¿no?, tributarias, con el objetivo de pagar menos impuestos, lo cual es válido hasta cierto punto. Hay que tener en cuenta el tema de la elusión tributaria y evasión tributaria, y la economía de opción, ¿no? Que básicamente una economía de opción se busca como objetivo la eficiencia tributaria dentro del marco tributario legal, ¿no? Dentro de la legalidad. En ese aspecto, nosotros debemos de jugar con las reglas de la normativa peruana, de la ley del impuesto a la renta, el reglamento, y básicamente este tema de precio de transferencia aplica a este tipo de obligaciones, este tipo de límites. El reporte local, una empresa está obligada, o un contribuyente, vengados mayores a los UITs. La OIT en el 2023 ha estado en 4.950, no en 4.600, y básicamente en el 2023 estamos hablando de 11.3 millones de soles, ¿no?, para una empresa. Ese es el primer filtro, el primer requisito que tenemos que evaluar si cumple o no cumple la empresa. Si la empresa no cumple, no está en la obligatoriedad de presentar el reporte local de precio de transferencia, que es toda una declaración con varios archivos que se declaran. Y el segundo aspecto para ubicarnos es si las transacciones con partes vinculadas y o paraísos fiscales, y también los regímenes fiscales preferenciales, cuyos montos de operaciones se encuentran en los siguientes rangos, ¿no? Si el monto de las transacciones con partes vinculadas y o paraísos fiscales es igual o mayor a 100 UITs, pero menor a 400 UITs, estamos hablando de una declaración parcial, ¿no?, que básicamente está entre los 495.000 soles y los 1.980.000. Eso es lo que se le conocía anteriormente como la declaración sin método y sin estudio. En este caso es una declaración más básica, más sencilla, que es básicamente completar un formato virtual 3560, con ciertos parámetros de las partes vinculadas, de las transacciones, de los montos, los precios, tasas de interés, según corresponda. En el caso de que las transacciones con partes vinculadas y o paraísos fiscales sea igual o mayor a 400 UITs, o estamos hablando en el 2023 1.9 millones de soles, hablamos de la declaración completa. Y ahí hablamos del anexo 2, el anexo 3, que es el equivalente al reporte local, o en PDF, y el anexo 4. Esto entra en rigor a partir del ejercicio fiscal 2016, ¿no? Es muy importante tomar en cuenta estos parámetros y tener mucho cuidado en el caso de los ingresos de vengados, ¿no?, que habíamos dicho que el primer filtro son los ingresos de vengados. Ahí en ese caso la norma te dice ingresos de vengados y debemos de considerar las ventas netas de la empresa, las ventas netas anuales. Debemos de considerar los otros ingresos operativos, los ingresos financieros, rentas grabadas y rentas no grabadas, según la DJ de impuesto de la renta, ¿no?, bajo el estado de resultados que se presenta en dicha DJ. Entonces, eso es muy importante porque pasan muchas empresas que sí, las rentas netas pueden ser, por ejemplo, no sé, pues 10 millones, pero lo suman los otros ingresos operativos, los otros conceptos de ingresos de vengados, y sí superan las 1.300 UIT, ¿no? Ahorita SUNAT está viniendo a
a llevar a cabo muchas notificaciones, ¿no? A través de clave SOL, a través del buzón electrónico, y te dice que tienes que presentarlo, ¿no? Entonces, presentar la declaración de precio de transferencia. Por eso hay que tener mucho cuidado entre diferenciar una declaración completa de una declaración parcial. Entonces, haciendo esta pequeña introducción, vamos a pasar al siguiente slide, que básicamente tenemos que tener en cuenta para explicar todo este tema de las operaciones de alto riesgo fiscal. ¿Cuáles son los principios que se evalúan normalmente, ¿no? El principio de causalidad y el principio de fehaciencia. Según el informe número 175-2016 de SUNAT, en el cual el Tribunal Fiscal ha señalado en dicha resolución que el principio de causalidad es la relación de necesidad que debe establecerse entre los gastos y la generación de renta o el mantenimiento de la fuente. Noción que en nuestra legislación es de carácter amplio, pues permite las sustracciones de erogaciones que no guardan dicha relación de manera directa. Este criterio es reiterado en otras resoluciones. Entonces, acá tenemos que tomar en cuenta que el principio de causalidad hace referencia a que el realizar dichos gastos o dichos costos, incurrir en dichos gastos, en dichos costos, deben de estar relacionados directamente con un mayor ingreso o mayores beneficios de la empresa. ¿De acuerdo? Si la SUNAT no encuentra esa relación directa o en una fiscalización te pide toda esta documentación y no logras demostrar dicha relación directa, te puede desconocer dichos gastos o dichos costos porque no habría dicha relación directa. En el caso del principio de fehaciencia o realidad, básicamente en esta carta de SUNAT y la RTF 120 es para cuando el gasto vinculado a la adquisición de un bien o un servicio califique como fehaciente, no solo debe reflejarse el hecho con el respectivo comprobante de pago, sino que además este gasto debe obligatoriamente encontrarse acompañado de la documentación que demuestre que dicho gasto efectivamente sustenta una operación real. Vale decir, esta transacción se realizó realmente, ¿no? Y acá tenemos, por ejemplo, el tema de las compras de facturas, ¿no? O facturas falsas, que hay un caso muy conocido que ustedes han visto, el tema de Uptime, ¿no? Entonces, ahorita la normativa está mucho más, ¿cómo lo digo? Mucho más atenta, ha cambiado y lo ha elevado a otro nivel, de tal manera que hay una cierta hay una responsabilidad solidaria e indelegable bajo la norma 16, la norma antielusiva, de los directores, gerentes, y llega hasta propiamente los gerentes administrativos, ¿no? Que son responsables de la política tributaria de la empresa, ¿no? No solamente al momento de la planificación, también al momento de la ejecución y de la aprobación de dicha política. Entonces, hay que tener en cuenta que estas personas que tienen poderes en la empresa, tienen capacidad de decisión, tienen que tener mucho cuidado con la política tributaria, ¿no? No podríamos decir que el director no tomó ninguna decisión, ¿no? Sabemos que el director forma parte de un órgano que se llama directorio y dentro de este órgano va a tener poder de decisión, ¿no?, sobre la política tributaria de la empresa. Entonces, es muy importante el principio de causalidad y el principio de fehaciencia, ¿no?, en una eventual fiscalización. El siguiente punto, que justamente también forma parte de estas transacciones de alto riesgo fiscal, son los servicios recibidos, ¿no? Los servicios recibidos en el reporte local está vigente esta normativa desde el ejercicio fiscal 2017. Entonces, ustedes se preguntarán por ahí de repente transacciones que habían venido desde el 2017, 2018, 2019. Normalmente lo que se aplica es la prescripción a los 4 años a partir de la presentación, ¿no? Entonces, 2019, hasta 2019 aproximadamente, no estaríamos, ¿cómo se puede decir?, obligados en hacer un estudio si es que no lo hemos hecho, pero a partir de 2020, si es que SUNAT realiza una fiscalización en el 2024, hay que tener este reporte bien robusto que cumpla con la estructura mínima. Ahora, ustedes
me imagino que se preguntarán, ¿qué pasa si yo no cumplo con los límites? La SUNAT también me puede pedir dicho informe. La SUNAT también te lo puede pedir si lo considera necesario, ¿no? Porque encuentra que un costo, un gasto es no deducible porque has realizado transacciones con paraísos fiscales o con partes vinculadas y te lo puede solicitar, ¿no? Está básicamente en el inciso G del artículo 32A de la Ley del Impuesto a la Renta, S.A. Capite. Entonces, regresando a los servicios recibidos, que básicamente es cuando una empresa este, tiene, tiene que tener la capacidad de incluir dicha información de forma relativa al test de beneficio en el reporte local. No te dice en ninguna parte de la norma que en el reporte local incluyas todo el informe de test de beneficio. ¿Por qué? Porque al final el informe de test de beneficios es un cuestionario de preguntas bien extenso, con mucha documentación, que SUNAT te puede solicitar en cualquier momento para acreditar o para sustentar que dicho gasto por servicios recibidos es deducible. ¿De acuerdo? Es para demostrar, para acreditar la deducibilidad. O sea, eso se puede presentar, entonces lo que se recomienda es que muchas empresas cuenten con dicho informe porque SUNAT lo puede solicitar en cualquier momento, ¿no? ¿Perdón? Pero vamos al río, pues. Estoy enfermo yo. No, estaré en su casa. ¿Podrían apagar su audio? Yo estoy escuchando acá, creo que... sí, estoy escuchando a una persona acá, su conversación privada. Sí, entonces, vamos a continuar. La documentación adicional a conservar es muy importante también tenerla en cuenta, ¿no? En este decreto legislativo, que es el decreto legislativo 1312, establece toda la nueva normativa con respecto a los servicios recibidos, el test de beneficio. Básicamente es que caso del receptor de un servicio con una parte vinculada, quiera deducir el importe de dicha operación para efectos del cálculo del impuesto de la renta, deberá cumplir con el test de beneficio, ¿no? Y mantener la documentación de sustento respectiva. Es muy importante ello. Ahora, ¿qué cosa es el test de beneficio? El test de beneficio es un informe en el cual se demuestra que dicho servicio recibido, en principio, sí se ha prestado, o sea, hay un tema de concepto de fehaciencia de la operación, y también hay un concepto de causalidad, es que dichos servicios recibidos me han generado un mayor beneficio, un mayor ingreso, un mayor beneficio esperado en la contabilidad de la empresa. Es la capacidad de demostrar que dichos servicios sí los necesitas, sí los requieres, de forma relativa a la empresa para que pueda ejecutar sus transacciones principales o no principales. Ahí hay que diferenciar también que hay servicios recibidos de bajo valor añadido y de no bajo valor añadido. Entonces, para que el servicio recibido, la operación de egreso para la empresa sea deducible, tiene que cumplir con el test de beneficio, que es un cuestionario bien largo, y hacer todo un trabajo de documentación también. Y además, para la documentación de sustento es básicamente contar con estos 4 puntos. La descripción del servicio prestado, o sea, la realidad económica de la transacción, y detalle de los destinatarios del servicio, ¿no? Quienes han recibido el servicio, pero también acá se pregunta muchas veces cuál es el personal que realmente prestó el servicio, ¿no? Si, por ejemplo, tenemos servicios recibidos de contabilidad y la empresa ha recibido dichos servicios, tenemos que saber quién es el contador de la otra empresa con nombres y apellidos completos para poderlos identificar. Incluso he escuchado que también se pide hasta los teléfonos, los celulares y todos los correos, ¿no? La justificación del cumplimiento del test de beneficio es también importante contar con dicho aspecto. Las razones por las cuales dicho servicio califica como de alto valor agregado o de bajo valor añadido es importante también.
y sustentar la determinación de cómo se ha calculado o cómo se han asignado los costos y gastos, ¿no? El margen de ganancia aplicado y su justificación, ¿no? Esto también es muy importante. Eso está referido realmente a la información financiera segmentada de los servicios recibidos. Si, por ejemplo, yo recibo servicios de mi empresa vinculada o de mi parte vinculada, servicios, por ejemplo, de asistencia técnica, que en principio no calificaría como servicio, ahí debo de contar con la información financiera segmentada. Supongamos que sea 1.000.000 de soles dichos servicios, por la empresa prestadora, debemos de considerar el cálculo del costo de venta de dichos servicios y los gastos operativos de dichos servicios. Eso se puede hacer fácilmente en una empresa que cuente con un centro de costos para poder hacer dichos cálculos. Ese sustento de alocación o identificación de los costos de ventas y gastos operativos nos va a servir para calcular el margen operativo sobre los costos totales. Ese margen operativo, que es como un estado de resultados de solo la transacción, de solo y únicamente la transacción, lo podemos evaluar si está o no está a valor de mercado en el caso de servicios de bajo valor añadido o de no bajo valor añadido. Por otro lado, es importante mencionar que estos servicios recibidos deben de cumplir, como les comenté hace un principio, con el test de beneficio, ¿no? El test de beneficio es cuando un servicio prestado proporciona valor económico o comercial para el destinatario del servicio, lo que habíamos comentado hace un momento, ¿no? Yo recibo o genero un gasto en la empresa, debe de generar un valor comercial o un beneficio económico en la empresa, ¿no? Mejorando o manteniendo su posición comercial. Cuando dicho servicio aporta un beneficio o beneficio esperado al destinatario del servicio, lo cual se verifica si partes independientes hubieran satisfecho la necesidad del servicio. Es decir, si no lo hubieras recibido de la parte vinculada, lo hubieras tenido que recibir de un tercero independiente. Entonces, ahí se justifica de alguna manera también parte del test de beneficio. Ahora, como lo comenté, también es importante identificar el margen de ganancia operativo a nivel de utilidad operativa, y todo esto también hay que cumplir con la documentación e información que hace referencia al inciso I del artículo 32A de la Ley de Impuesto a la Renta, que eran los 4 apartados que lo había comentado hace un momento. Respecto a los servicios de bajo valor añadido, en este decreto legislativo 1312 se consideran como servicios de bajo valor añadido aquellos que cumplen con las siguientes 4 características. Servicios de bajo valor añadido son aquellos que tienen un carácter auxiliar o de apoyo, no constituyen actividades principales del contribuyente o del grupo multinacional según corresponda, no requieren el uso de intangibles únicos y valiosos, ni conducen a la creación de intangibles únicos y valiosos, y tampoco conllevan a asumir o controlar un nivel alto o significativo de riesgo, y generan un nivel de riesgo significativo. Básicamente, acá lo vamos a hacer en el siguiente slide. Estos servicios de bajo valor añadido ya están incorporados en la normativa del precio de transferencia a través de este decreto supremo, ¿no? 337, y dice que no califican como servicios de bajo valor añadido los siguientes: los servicios que constituyen la actividad principal del contribuyente, del grupo multinacional. Vale decir, si la empresa recibe servicios y estos forman parte de la actividad principal de la empresa, no calificarían como de bajo valor añadido. Por ejemplo, ¿qué calificaría como un servicio de bajo valor añadido? Y eso está en la norma y es lo que se estila aplicar: los servicios de contabilidad que recibe de la compañía vinculada, donde una empresa se dedica, por ejemplo, a la agroexportación de pescado, ¿no? A la exportación de congelados de pescado. En ese caso, no forma parte de su actividad principal y podríamos calificarla como servicios de bajo valor agregado, bajo valor añadido. Pero si forman parte de la actividad principal de la empresa, por ejemplo, supongamos que tenemos una empresa que se dedica a los servicios de construcción de barcos y recibe un servicio que está relacionado directamente a la construcción de barcos, entonces eso no calificaría como servicios de bajo valor añadido.
Tampoco califican como servicios de bajo valor añadido los servicios de investigación y desarrollo, que pocas empresas lo tienen, un área de investigación y desarrollo. Los servicios también de fabricación y producción, los servicios de maquila, por ejemplo, también estarían acá. También actividades de compra relacionadas con materias primas u otros materiales que se utilicen en procesos de fabricación o producción tampoco calificarían. Actividades de venta, distribución y comercialización, ¿no? Actividades comerciales propiamente. Las transacciones financieras nos estamos refiriendo a los préstamos también, ¿no? Eso no califica como servicio de bajo añadido. La extracción, exploración, de transformación de recursos naturales, por ejemplo, el tema de extracción, exploración de minerales como es el oro, la plata, el zinc, etcétera, ¿no? ¿Qué más tenemos? En el caso de los servicios de bajo valor agregado para la empresa de servicio, según los lineamientos de la OCDE, son los siguientes. Los servicios de contabilidad que lo estaba comentando, los servicios de auditoría, los servicios de impuesto, en principios, como esto no está especificado directamente qué cosas, ejemplos de servicios de bajo valor añadido, podemos acudir a los lineamientos de la OCDE como normativa supletoria, mientras no contradiga la normativa peruana, ¿no? De precio de transferencia en este caso. Entonces, ¿qué considera la OCDE? Los servicios de contabilidad, los servicios de procesamiento de cuentas por cobrar, procesamiento de información, los servicios de contratación para la búsqueda de recursos humanos, contratación de personal, por ejemplo, temporal, permanente, ¿no? La recolección y monitoreo de datos relacionados a la regulación del negocio, ¿no? Temas legales, societarios, ¿no? Seguridad, cumplimiento con ciertos aspectos regulatorios en el cual se encuentra la empresa, relaciones públicas, ¿no? Servicios administrativos, ¿no? Y de oficina, y los servicios de alta dirección de empresa. Esos no califican, o califican en este caso como servicios de bajo valor añadido bajo la OCDE, ¿de acuerdo? ¿Qué más? Servicios de bajo valor añadido según OCDE, por ejemplo, los servicios de contabilidad, auditoría. También se encuentran dentro de la normativa de la OCDE los servicios de transferencia, por ejemplo, ¿no? Que son de carácter auxiliar o de soporte para una empresa, porque una empresa generalmente tiene una actividad principal que se dedica, por ejemplo, no sé, pues a actividades comerciales en cierto sector, ¿no? Puede ser desde el sector agrario, agroexportador, el sector retail, el sector de venta, comercialización de productos de consumo masivo, el tema de construcción de inmuebles, etcétera, etcétera, etcétera. Pero son temas de carácter auxiliar de apoyo, los servicios de contabilidad, lo que habíamos comentado, mantenimiento de registros contables, la preparación de estados financieros, la preparación o asistencia en auditorías operativas y financieras, verificación de autenticidad y fiabilidad de registros contables y asistencia en la preparación de presupuestos a través de compilación de datos o información. Los servicios generales de naturaleza administrativa o también los servicios administrativos también califican acá como servicios de bajo valor añadido. Eso es con respecto a todos los servicios de bajo valor añadido que, como habíamos comentado, tienen que cumplir con el principio de fehaciencia, operaciones reales y el principio de causalidad, ¿no? Es generar que dichos servicios incurrir en dichos gastos, en dichos costos, han generado un mayor ingreso, un mayor beneficio en la empresa, ¿no? O sea, realmente los requiere, lo necesita y sí se espera un beneficio esperado. Ahora, el concepto de beneficio esperado está relacionado más a un trabajo de planificación. Es decir, ahí podemos, por ejemplo, comentar el tema del pago de regalías, ¿no? Que una empresa puede necesitar dichos pago de regalías porque la empresa no está involucrada en dicha actividad. Por ejemplo, una empresa que se dedique a brindar servicios de Internet a público en general, al consumidor final, no podría tener que pagar regalías a otra empresa que se dedique a brindar servicios de Internet. ¿Por qué? Porque existiría duplicidad, ¿no? Y obviamente no sería necesario hacer dichos pagos. Entonces, eso también, por ejemplo, pasa en muchos otros sectores, ¿no? La empresa se dedica a una actividad X y esa misma empresa paga una regalía por dicha actividad a otra empresa o lo podría estar pagando, por ejemplo, al accionista, ¿no?
Ahí justamente entra dentro del esquema de alto riesgo fiscal este tipo de transacciones, ¿no? El pago de regalías por uso de una marca o logo hacia su propio accionista, ¿no? Lo que se hace es pasar la titularidad legal o nace con la titularidad legal el accionista o accionistas y comienza a pagársele una regalía por el uso de esta marca, ¿no? Y generalmente estas tasas de regalía en su mayoría están alrededor del 5, 7%, 2%, 3% en función al sector, y tiene que haber un sustento de dicha tasa de regalía que también tendría que estar en principio a valor de mercado, pero no solamente eso, sino que SUNAT en la actualidad está cuestionando no solamente el cumplimiento de valor de mercado, sino el hecho de que dichos pagos de regalía han generado un mayor beneficio, un mayor ingreso en la empresa. Y eso, demostrarlo, implica no solamente contar con un estudio que te valide, te diga que está a valor de mercado, sino con un estudio que se haya realizado antes de haber generado el pago de regalías. Es decir, un estudio de planificación en el cual la empresa ha generado un informe en el cual demuestra cuáles son los beneficios que espera recibir por dicho pago de regalías. Y la pregunta clave acá sería preguntarnos, ¿un tercero independiente estaría dispuesto a pagar por dicha marca, por dicho logo que estoy generando dichos gastos en la empresa? Entonces, mucho pasa también por el tema del reconocimiento del mercado, ¿no? Si esta marca está posicionada, ¿no? En el mercado. Si esta marca está posicionada en el mercado, está reconocida en el sector, en el mercado geográfico que corresponda, en ese caso sí habría cierta razonabilidad, ¿no? Pero si no es el caso, no tendría mucho sentido. Entonces, obviamente, con todo el requerimiento de información que te va a pedir, puede caer en saco roto este tema, este punto, ¿no? Ese es un ejemplo que tenemos que tener en cuenta. Los servicios recibidos también es muy importante señalar, y regresamos nuevamente a este tema, que hay un límite para los servicios de bajo valor añadido. El límite máximo que SUNAT te dice que puedes deducir desde la información financiera segmentada es el 5% sobre los costos y gastos de la prestación de dichos servicios. Entonces, es máximo 5%. Es decir, que si fuese 7%, 5% va a ser deducible y ese 2% vas a tener que repararlo en tu DJ de impuesto a la renta y no va a ser deducible. Al margen, y va por otro camino, el cumplimiento del principio de plena competencia. Puede ser que esté a valor de mercado, puede ser que el rango esté entre 4 y supongamos 9%, pero SUNAT establece este límite para los servicios de bajo valor añadido, que habíamos comentado que son los servicios de contabilidad, administración, gestión comercial, recolección de datos, ¿no? Temas de carácter auxiliar que los puedes tercerizar con un tercero independiente, ¿no? Es muy importante comentar eso. En el caso del tercer punto, para que también se entienda, las tasas de la SBS en operaciones de préstamos. En las operaciones de préstamos hay dos tipos de operaciones que se repiten mucho. Las operaciones o intereses por préstamos recibidos, que generalmente son con préstamos recibidos del accionista principal, Juan Pérez, por ejemplo, e intereses por préstamos otorgados. Ese también es otro tipo de operación que se realiza a un préstamo otorgado a las compañías vinculadas, ¿no? En el caso de las operaciones de préstamos, lo que se va a analizar es el interés y específicamente si la tasa de interés está o no está a valor de mercado. Y si no está a valor de mercado, demostrar que no está generando o no hay indicios de perjuicio fiscal, ¿no? Entonces, siempre en estos casos vamos a tener en cuenta ciertas variables para poder analizar. Para eso hay un caso que los voy a exponer acá ahorita. Básicamente en el caso de una exportadora SAC, vamos a poner este caso, es una empresa que tiene un detalle de intereses por préstamos recibidos en el ejercicio fiscal 2022, ¿no? Es un préstamo en soles con una fecha de desembolso, 22 de septiembre del mismo año, y la moneda de origen es soles, es muy importante prestar atención ahí. La tasa de interés pactada es 7.5%, el monto de capital, monto y moneda de origen es 90.000 soles,
El monto de interés es 18.130. El saldo de capital al término del ejercicio fiscal 2022 va a ser 0. ¿Por qué? Porque se cancela el último día hábil o el último día del año 2022, que es el ejercicio bajo análisis. Entonces, este préstamo vamos a indicar y vamos a tener en cuenta la selección de la parte evaluada. Es muy importante tener en cuenta que en el caso de cualquier operación de préstamo, la parte evaluada siempre va a ser el deudor, ¿no? Porque es el deudor el que va a tener cierto riesgo, cierta calificación crediticia y va a tener que asumir el compromiso de pago del principal, del capital, más los intereses que correspondan. En este caso, como ustedes observan, este préstamo se desembolsa en una fecha y se va a cancelar la totalidad del préstamo en una sola fecha. Esto es lo que se le conoce como un préstamo puntual, ¿de acuerdo? Existe otro tipo de préstamo que lo vamos a ver a continuación. Continuamos con este mismo caso de intereses por un préstamo recibido con un solo desembolso y una sola cancelación dentro del mismo ejercicio fiscal bajo análisis. La metodología de evaluación para establecer si los intereses deducidos para esta empresa exportadora corresponden o no a valores que se pactarían entre empresas independientes, en créditos de similar naturaleza se va a efectuar un análisis de tasas de interés activas pactadas en el sistema bancario nacional. Es importante recordar que en las operaciones de préstamos, la tasa de interés que se aplica es la tasa de interés activa, ¿no? La TEA, la tasa efectiva anual. Y en el caso de operaciones de depósitos, operaciones pasivas, la tasa de interés pasiva, ¿no? Entonces, en este caso, como es un préstamo, tenemos que tomar en cuenta las tasas de interés activas, ¿no? Las TEAs. Las fuentes de información, ¿no? Lo más inmediato o lo que se ha estilado a hacer hasta el momento es usar las tasas de la SBS. Sin embargo, acá tengo que hacer un paréntesis porque actualmente ya se está estilando hacer la aplicación de metodologías mucho más precisas y también más costosas, que incorporan otras variables de mayor precisión, ¿no? Pero regresando a la SBS, que sí nos da una referencia razonable en operaciones de préstamos que tengan ciertas variables, ¿cómo lo digo? Que no tengan tanto complejidad en su análisis, a mi parecer tiene cierta razonabilidad aplicar dichas tasas de la SBS, ¿no? Que es información pública, confiable, ¿no? De información primaria, la fuente de información primaria va a ser la SBS, ¿no? No sería el BCR, no sería el INEI, porque el BCR y el INEI tienen como fuentes la SBS, que es la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, ¿no? De todo el sistema bancario y todo el sistema financiero, en realidad, ¿no? Entonces, ¿qué más? Tenemos que ver acá. En este caso, esta misma empresa exportadora, si yo me voy a la SBS, al apartado de tasas de interés por tipo de crédito y empresa bancaria, voy a encontrar que las tasas están ordenadas por tipo de tamaño de la empresa. Este tamaño de la empresa se captura por el tamaño de los ingresos de la empresa. Entonces, hay créditos corporativos que básicamente son empresas con ventas netas o ingresos por más de 200 millones de soles. Créditos a grandes empresas que son créditos otorgados a personas jurídicas con ventas anuales mayores a 20 millones de soles, pero no mayores a 200 millones de soles en los últimos 2 años. O deudores que hayan mantenido en el último año emisiones de instrumentos representativos de deuda en el mercado de capitales, es decir, que estén regulados por la Superintendencia de Mercado de Valores, hayan hecho esta emisión en la Bolsa de Valores de Lima, ¿no? En este caso, lo más fácil, lo más rápido de evaluar es justamente las ventas anuales mayores de los 2 últimos años, incluyendo el ejercicio fiscal bajo análisis. ¿Qué pasa si la empresa tiene menos de 20 millones? Que ahí es donde entran muchas empresas. Se podría calificar como una empresa mediana. Créditos a pequeñas empresas, ya entran ciertas variables como endeudamientos en el sistema financiero por más de 200.000 soles en los últimos 6 meses.
Créditos a microempresas son otros aspectos a evaluar, y créditos de consumo también se podría tomar en cuenta, ¿no? Y créditos hipotecarios para viviendas. Entonces, obviamente, a mayor, ¿cómo lo digo? A mayor riesgo del deudor, mayor va a ser la tasa de interés. Entonces, generalmente, en lo que he revisado en mi experiencia, más de 10 años, es que el salto de mediana empresa a pequeña empresa en tasas de interés es bien alto. Por ejemplo, podemos decir que las medianas empresas puede estar alrededor del 10-12%, pero en pequeñas empresas salta a 18, 20, 27% de la tasa, esa misma tasa de interés, ¿no? Ese mismo análisis. Entonces, el siguiente apartado a tomar en cuenta en este tema de estos préstamos, regresando a este préstamo que estábamos analizando, es este préstamo recibido del accionista principal, definido como un crédito puntual, ¿no? Lo que habíamos dicho hace un momento. Un préstamo puntual se podría caracterizar de esta manera cuando tenemos una fecha de desembolso y una fecha de cancelación, a mi parecer, máximo 360 días, y en lo posible, lo más razonable, lo más defendible sería dentro del mismo ejercicio fiscal bajo análisis. Y entonces acá se seleccionaron créditos a grandes empresas porque la empresa vendía más de 20 millones de soles en los últimos 2 años, y en la SBS tendríamos, ¿no?, créditos a grandes empresas por más luego tenemos que ver el plazo. En este caso, si regresamos al análisis inicial, si ustedes se dan cuenta, van desde septiembre hasta diciembre, ¿no? Septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Entonces, va menos de 6 meses. Entonces, ahí calificaría como un préstamo de más de 30 días y hasta 90 días. Tendríamos que buscar créditos en soles. El plazo sería entre 30 a 90 días, y empresas a créditos, créditos a grandes empresas, ¿no? Entonces, regresemos a este caso que habíamos comentado, justamente que el siguiente elemento es definir el plazo del préstamo, que sería de 31 a 90 días, ¿no? Como habíamos visto hace un momento. Y regresando a esta misma operación, vamos a tener otro elemento a tomar en cuenta, ¿no? Otro tipo de operación. Esta primera operación que hemos visto es con Jacobo Pérez, que va del 29 de septiembre al 31 de diciembre, que ya lo habíamos catalogado como préstamo puntual, ¿no?, de 91 a 180 días, pero también hay otro tipo de préstamos que son varios desembolsos durante el ejercicio fiscal bajo análisis 2022, con una fecha de cancelación de todos estos desembolsos un 31 de diciembre, ¿no? Y este préstamo sí califica como mayor a 360 días porque se ha venido realizando desde el ejercicio fiscal anterior al bajo análisis, y sería como más de 360 días, ¿no? A un plazo de mayor a 360 días con varios desembolsos. Ahí corresponde otro tipo de análisis que es un poco más vamos a decir, un poco más preciso, más de detalle, ya hay que evaluarlo, ¿no? En el siguiente slide, justamente es el que presento, este mismo préstamo que se ha hecho varios desembolsos durante todos los meses del 2022, tenemos que evaluarlo con la tasa de interés o las tasas de interés del último día hábil de cada mes, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá podríamos decir, del último día hábil del 30 de enero, no fue el 31, sino fue el 30. Me voy a la SBS y busco las tasas de interés y hago el cálculo del rango intercuartil, ¿de acuerdo? Y lo comparo con la tasa de interés pactada, ¿no? La tasa de interés pactada es 7.5%, y esto está dentro del rango de mercado. Luego voy a la SBS y busco el del último día hábil, y no es el 28 de febrero, sino el 27 de febrero del 2022. Construyo mi rango intercuartil, ¿no? Y de esta manera comparo. De esa misma manera se hace con todos los meses del último día hábil de cada mes. ¿Por qué? Porque el último día hábil de cada mes captura el comportamiento
de las tasas del mes, ¿de acuerdo? Entonces siempre vamos a buscar del último día hábil del mes y vamos retrocediendo hacia atrás. Nunca pasar al siguiente mes porque obviamente cambia mucho el comportamiento, ¿no? Por ejemplo, y ese es un ejemplo clásico, ¿no? El mes de mayo, por ejemplo, tiene un comportamiento inusual por el tema del Día de la Madre y obviamente no se podría comparar con el mes de abril, ¿no? Donde el comportamiento de la economía es distinto, diferente en algunos sectores, como por ejemplo el tema de la venta de flores, ¿no? Y todo lo que involucra esa cadena de valor, cadena de suministro. Entonces, siempre es importante mantenernos dentro del mismo mes. Entonces, si regresamos al análisis, esta tasa que la vamos comparando mes a mes durante todo el ejercicio 2022, en el 2020, en diciembre, como observan, ha quedado por debajo del rango de mercado. Y estamos evaluando una operación de intereses por préstamos recibidos. Es una operación de egreso para el contribuyente, para la empresa. Entonces, para las operaciones que están dentro, es la situación ideal, la situación óptima para ambas partes de la transacción, vale decir, para el contribuyente y la contraparte. Y en el caso de la operación que queda por debajo, esta tasa de interés que queda por debajo, es una situación pro fisco para el contribuyente. ¿Por qué? Pues que estaría generando un menor egreso, un menor gasto financiero del que hubiera generado con terceros independientes, ¿no? Entonces, estamos, digamos, bien, sin ninguna contingencia material ante SUNAT, ¿no? En estos resultados para este préstamo como una línea de crédito. ¿Por qué? Porque una línea de crédito, porque es un préstamo con varios desembolsos en función al comportamiento de la empresa que otorga el préstamo, y que la empresa deudora va a ir pagando de forma gradual o de repente lo puede pagar al fin del año, ¿no? Eso con un plazo de más de 360 días. Regresando al préstamo puntual, esta operación de préstamo habíamos dicho que empezaba en septiembre y terminaba en diciembre del mismo año 2022. Esta operación se encuentra por encima. Si ustedes se dan cuenta, la tasa 7.5% está por encima del rango de mercado capturado a partir de las tasas de la SBS. Aquí es importante tomar en cuenta que dicho préstamo, como es de egreso financiero, está generando un mayor gasto financiero para la empresa de lo que hubiera generado con terceros dependientes, es decir, con el sistema bancario o el sistema financiero en general. Entonces, en ese caso, sí está generando indicios de perjuicio fiscal. No está cumpliendo con el principio de plena competencia. Entonces, si SUNAT te fiscaliza y te encuentra que está generando un indicio de perjuicio fiscal, te puede pedir el ajuste a la mediana del rango, de 7.5 a 7.31%, y hacer todo el cálculo de intereses que se estarían generando según el comportamiento de los desembolsos, según los plazos, según las fechas, etcétera, etcétera, etcétera. Eso hay que hacer todo un cálculo. El cuarto punto que también tengo que comentar respecto a estos préstamos es hay préstamos que son recibidos de una entidad domiciliada y hay préstamos que son otorgados a una entidad no domiciliada. En el caso de un préstamo otorgado a una entidad no domiciliada, que son préstamos que sí SUNAT ha venido fiscalizando, hay que tomar en cuenta que obviamente aquí sí se podría hacer un traslado de beneficios o utilidades hacia otra entidad en otro domicilio, ¿no? En el caso de préstamos recibidos también podría generarse un mayor gasto financiero y en el caso de préstamos otorgados un menor ingreso financiero en el Perú, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta ello. Y esto está relacionado mucho a los préstamos recibidos. Esta normativa entra en rigor a partir del 1 de enero del 2021. Antes ha sido una comparación, un ratio con respecto al patrimonio neto y el saldo de capital. Pero ahora, para que los intereses sean deducibles para precio de transferencia y para terceros independientes, ojo que esta normativa no solamente se aplica a partes vinculadas al precio de transferencia, sino también a terceros independientes. ¿Qué dice esta normativa? La normativa nos dice que a través del decreto legislativo 1424
en su artículo 37 señala lo siguiente: los intereses de deudas y los gastos originados por la constitución, renovación o cancelación de las mismas, siempre que hayan sido contraídas para obtener bienes o servicios vinculados con la obtención o producción de rentas grabadas en el país o mantener su fuente productora. Para tal efecto, o para el efecto de los gastos previstos en este inciso, se tendrá en cuenta lo siguiente. ¿Qué nos está diciendo? Para todas las operaciones de préstamos, deudas que tengan que ver con el capital de trabajo, con la operación de negocio de la empresa, la actividad comercial, serán no deducibles los intereses netos en la parte que excedan el 30% del EBITDA. Pero este EBITDA no es un EBITDA financiero, es un EBITDA tributario del ejercicio anterior. Entonces, calcular mi EBITDA del ejercicio anterior del contribuyente y sacarle el 30% y compararlo con los intereses. También hay una precisión en la normativa que básicamente es un cálculo en el cual intereses netos se refiere al monto de los gastos por intereses que excede el monto de los ingresos por intereses, computables para determinar. Ahora, el EBITDA es todo un concepto que considera la renta neta luego de efectuar la compensación de pérdidas más los netos, depreciación y amortización. Los intereses netos que no hubieran podido ser deducidos en el ejercicio por exceder el límite antes señalado podrán ser adicionados a aquellos correspondientes a los 4 ejercicios inmediatos, ¿no? Entonces, en el caso de los préstamos, hay que tener en cuenta este cálculo y calcular el EBITDA del ejercicio anterior, el 30%, y compararlo contra los intereses netos del contribuyente. Generalmente aquí hay un límite, dice que se refiere al numeral anterior, y básicamente no entran dentro de esas normativas las empresas que se dediquen, por ejemplo, al factoring, ¿no? O las empresas que estén reguladas por la Superintendencia de Banca y Seguro, o sea, los bancos, las financieras, ¿no? Las empresas de factoring, tampoco entrarían en esta normativa. Tampoco entran en esta normativa los contribuyentes con ingresos netos en el ejercicio gravable sean menores o iguales a las 2.500 UITs, ¿no? Eso está en la misma normativa, ¿no? Las 2.500 UITs que habíamos visto anteriormente, que las 2.300 UITs están más o menos, lo vamos a repasar ahorita, para que tengamos un número más exacto. 2.300 UITs para el 2023 estamos hablando de 11.3 millones de soles. 11.3 millones de soles. Entonces, para el ejercicio que estamos haciendo ahorita, debemos de considerar 2.500 UITs, ¿no? El punto B, el apartado B, estamos hablando de más de 11 millones de soles, ¿no? Si la empresa vende así a ojo de buen cubero menos 13 millones de soles en ventas netas o ingresos netos, no estaría dentro de esta normativa del límite del 30% el 30% del EBITDA tributario para la deducibilidad de gastos financieros, ¿no? De intereses por préstamos recibidos. Entonces, es muy importante tomar en cuenta eso porque SUNAT sí está fiscalizando, como ya lo mencioné hace un momento, los servicios recibidos, ¿no? De bajo valor añadido. Está fiscalizando también los préstamos recibidos del accionista, los préstamos otorgados a una no domiciliada, ¿no? Que genera un menor ingreso financiero en el Perú. Y acá vamos a hacer otro apartado, que son justamente los préstamos otorgados a accionistas. Esto también muchas veces es buscado en la normativa y básicamente nos dice lo siguiente, ¿no? ¿Qué pasa con los préstamos otorgados a accionistas? Según el reglamento de la ley del impuesto a la renta, en el inciso A, nos dice que los intereses por préstamos otorgados a accionistas, básicamente se tienen los siguientes dos casos. Cuando el monto el monto que se haya otorgado al accionista sea hasta el monto de utilidades retenidas del accionista, se considerará para fines tributarios como una distribución de dividendos. Por tanto, no se analizará por precio de transferencia.
siempre y cuando, como lo habíamos comentado, el monto que será otorgado al accionista sea hasta las utilidades retenidas del accionista. Ahí se tendría que hacer una comparación entre el monto otorgado al accionista versus las utilidades retenidas del mismo accionista, ¿no? Pero si el monto excede al monto de utilidades retenidas o acumuladas del accionista, ese excedente sí califica como un préstamo. Por tanto, sí se analiza por precio de transferencia y sí se debe incluir eh, en la propuesta o en todo caso en el análisis del precio de transferencia en el reporte local del precio de transferencia, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado ahí, pues, ¿no? Puede pasar muchas veces que el préstamo o el monto que se le ha otorgado al accionista sea 1.5 millones de soles, las utilidades retenidas del accionista es de 1 millón, ese medio millón se tiene que analizar como precio de transferencia y evaluar si está o no está valor de mercado, cuál es el indicio de perjuicio fiscal y cuál es la contingencia que se tendría que afrontar ante una eventual fiscalización, ¿no? Pasando al otro apartado, tenemos que tomar en cuenta el método PSNC. Este método PSNC, el método del precio comparable no controlado, básicamente lo tengo que tocar por el siguiente motivo. Esta metodología es una metodología que en realidad permite no solamente para precio de transferencia hacer un comparativo con respecto al mercado, sino también te podría ayudar mucho a tomar ciertas decisiones evaluando si la transacción está a valor de mercado. Es decir, con un rango de mercado, ver si te conviene o no te conviene elevar el margen de ganancia, elevar la tasa de interés, ¿no? Etcétera. Esta metodología descansa en el artículo 32A de la Ley de Impuesto a la Renta y básicamente es la primera metodología. Anteriormente se le llamaba, había una prelación de métodos hace mucho tiempo para la OCDE. Para la OCDE era prelación de métodos, este método era preferido sobre otros métodos. Actualmente hay una prelación de métodos, tú puedes aplicar cualquier metodología si y solo si la realidad económica y la información disponible de la transacción para su análisis amerita alguna metodología en particular. Entonces, hay 6 métodos de precio de transferencia, ahora último se ha agregado otra metodología que se llama otros métodos, que básicamente es aquella donde no podemos analizar la realidad económica de la transacción y la información disponible, no calzaría en estas metodologías. Entonces, estamos hablando, por ejemplo, en este caso de la venta de acciones, por ejemplo, que normalmente se aplica un flujo de caja descontado y sería, entre comillas, un PSNC, y tendríamos que declararlo en la declaración de precio de transferencia, ¿no? Entonces, este método PSNC en el Perú, según estadísticas, es una capacitación que asistí, es una de las metodologías más usadas en el Perú junto a este método que se llama margen neto transaccional, ¿no? Que básicamente tiene como objetivo evaluar la rentabilidad operativa, utilidad operativa, de la transacción bajo análisis. Ahí no es de toda la compañía, sino de la transacción. Por eso es que la metodología se llama método del margen neto por transacción, yo lo llamaría, ¿no? Entonces, es muy importante esto, mencionar. El PSNC básicamente consiste en una comparación directa de precio contra precio, o de tasa contra tasa en el caso de préstamos, en el cual se evalúa si la transacción está o no está a valor de mercado. En todas las metodologías, a excepción de estas dos, que es partición y residual de partición de utilidades, se puede hacer una comparación interna o una comparación externa, ¿de acuerdo? Y esto va a depender mucho de si la transacción, la empresa la realiza de forma comparable con terceros independientes dentro de la misma empresa. Pero si no lo hiciera de forma comparable con terceros independientes dentro de la misma empresa, se podría aplicar una metodología externa, ¿no? Del mismo método. Por eso se llama, o se dice mucho en los informes, PSNC interno o PSNC externo, o también lo dicen PSNC en su versión interna o PSNC en su versión externa. Entonces, eso lo comento, es muy importante.
El método del PSNC normalmente se usa en operaciones de compra o venta o reventa de bienes con cotización conocida en mercados nacionales o internacionales. Estamos hablando del oro, el cobre, el petróleo, ¿no? De hecho, ya existe una lista de bienes con cotización conocida, donde están básicamente transacciones de exportación de commodities y transacción de importación de ciertos bienes, como por ejemplo la soya, el maíz, etcétera, ¿no? También se puede aplicar a servicios poco complejos, ¿no? Donde no involucre intangibles valiosos ni riesgos significativos, ¿no? Que exista información disponible a nivel interno de la empresa o de forma externa también, ¿no? Seguimos con este método. El método PSNC, precio comparable no controlado, que es una comparación directa de precio contra precio, básicamente lo que tenemos que tener en cuenta es que tiene que haber una elección del rango de mercado. El rango de mercado, puedo aplicar yo el rango intercuartil o el valor mínimo y valor máximo. De acuerdo a esta normativa, el valor mínimo se aplica cuando no excede el 3% del coeficiente de variación. Ahorita lo vamos a ver con un ejemplo para que se entienda. Y básicamente el coeficiente de variación se aplica a los datos de los terceros independientes, ¿no? Ya sea de forma interna de la empresa o de forma externa. Ese coeficiente de variación descansa a la normativa, o se encuentra, lo pueden encontrar en el artículo 114 del reglamento de la Ley de Impuesto a la Renta, capítulo 19. Luego, es importante mencionar que si excede el 3%, ya no se aplica valor mínimo y valor máximo, se aplica rango intercuartil. El rango intercuartil estadísticamente es una medida de dispersión estadística basada en la diferencia entre el tercer cuartil y el primer cuartil de una distribución normal. Vamos a explicarlo en este momento para que se entienda. La elección del rango de mercado, ¿no? Volvemos a lo mismo, distribución normal. La distribución normal básicamente es, por ejemplo, ¿no? Si la empresa vende mercadería a su compañía vinculada y también le ha vendido mercadería a diferentes terceros independientes de forma similar o de forma comparable, con las mismas estrategias de negociación, con los mismos descuentos, con las mismas políticas. Entonces, supongamos que le vende supongamos, autopartes de autos, y estas autopartes de autos los vende en condiciones similares. Entonces, lo que voy a hacer es poder aplicar el PSNC. ¿Qué hago? Voy a comparar los precios que le he pactado a los terceros, y esos precios pactados a terceros, que vamos a ordenarlos de izquierda a derecha, de menor a mayor, y lo que va a hacer el concepto de distribución normal es eliminar el 25% de datos más pequeño o de menor valor y eliminar el 25% de datos más alto. Y nos vamos a quedar con el 50% de datos que se encuentran en la parte central, ¿no? Entonces, el límite inferior se le llama el cuartil inferior o la posición 25 y el cuartil superior es la posición 75, ¿no? Entonces nos vamos a quedar con el 50% de datos más parecido, más similar, donde se encuentra la mayoría de precios, vamos a decir, ¿no? Que están más cercanos entre sí, ¿no? Luego tengamos el siguiente ejemplo, ¿no? Para que se entienda. Esta elección del rango del valor mínimo y valor máximo está sustentado, por ejemplo, en data de transacciones comparables, lo que habíamos dicho hace un momento. La misma empresa también lo pacta la misma transacción con terceros independientes, la venta de autopartes a terceros independientes también lo hace con la vinculada. Y supongamos que tenemos estos precios, 2, 3, 4 y 5, ¿no? Acá se ha filtrado algo acá. Y básicamente lo que se hace es calcular la desviación estándar. Con esta fórmula al Excel se le pide esta fórmula, desves.p, y se calcula la desviación estándar, ¿no? De estos datos y nos calcula 1.2. El promedio de estos datos es 3.50. Y con estos dos elementos, desviación estándar 1.12 entre promedio, calculamos el coeficiente de variación. Este coeficiente de variación no es más que la división entre la desviación estándar entre el promedio por el 100. Y eso me da 31.9%, que claramente es superior al 3%. Entonces tengo que aplicar rango intercuartil. ¿A quién le aplico rango intercuartil? A los datos de las transacciones pactadas con terceros independientes. ¿De acuerdo?
a esos datos, ¿de acuerdo? Y de esa manera, si se dan cuenta, obtengo un cuartil inferior de 2.75, una mediana o percentil 50 de 3.50, percentil 75 de 4.25. Entonces, de esa manera, yo voy a evaluar el precio que he pactado con la vinculada versus este rango de mercado, ¿no? Ok. El valor mínimo y el valor máximo. No, en la asamblea. Sí. El valor mínimo y el valor máximo es muy importante tomar en cuenta transacciones de terceros independientes que en este caso, voy a esto acá un poco, y básicamente, un segundo, se me olvidó esto, un ratito. A ver, entonces acá vamos a tratar de explicarlo de esta manera. A ver, un segundo. ¿Qué pasó acá? A ver. Ya, ok. Entonces vamos a regresar y acá lo que tenemos es importante explicar también este apartado. Ya, en este caso, los datos, si ustedes se dan cuenta, son muy parecidos entre sí, ¿no? Esos datos, al ser muy similares entre sí, se calcula también de nuevo la desviación estándar, ¿no?, de las transacciones pactadas con terceros, el promedio y el coeficiente de variación. Este coeficiente de variación obtenido es menor al 3%, ¿no?, o no excede el 3%. Entonces ahí se aplica valor mínimo, valor máximo y promedio. Como los datos son muy parecidos entre sí, el mejor indicador de tendencia central va a ser el promedio. Cuando los datos son diferentes entre sí, el coeficiente de variación lo confirma, es mayor al 3%, se aplica mediana, ¿no? Es estadísticamente un concepto que sí se aplica. Y vamos a regresar a esta misma metodología, al PSNC, a la venta de repuestos, ¿no?, que habíamos dicho hace un momento, para que se entienda esta metodología un poco mejor. Y vamos a regresar al ejercicio fiscal 2022, donde en el mes de mayo, esta empresa que vende repuestos le ha vendido a su compañía vinculada. Esta compañía vinculada le ha vendido faros neblineros por una cantidad de 150,000, y el precio unitario es de $100, ¿no? El precio por cantidad me da el total en dólares y la cantidad en soles me da 48 millones de soles, ¿no? Entonces, es una operación relevante, sí, porque la materialidad es muy grande en esta transacción y Sunat obviamente lo podría fiscalizar, ¿no? Acá, en el mes de mayo, también ha hecho la misma empresa venta de repuestos, también le ha vendido terceros independientes, ¿no? Un tercero, dos terceros, tres terceros. El almacén desde donde ha vendido también es el mismo, es desde La Victoria. Y el mismo producto, ¿de acuerdo? Entonces, si ustedes se dan cuenta, ¿qué elementos estoy tomando en cuenta acá? Que sea el mismo producto vendido, que sea desde el mismo punto de origen, ¿no? Los clientes también se encuentran en Lima, pues es otro supuesto, y la misma temporalidad. En este caso, no existe un mercado para formador de precios, no existe, como en el caso de oro, el London Bull, un mercado formador de precios que tú puedes encontrar la información, ¿no? En este caso, es un poco más flexible la metodología y podemos utilizarlo, hacer la metodología de la comparación a través de todo el mes de mayo, comparar o buscar transacciones durante todo el mes de mayo. Son justamente estas tres. Entonces, aquí vamos a ver el precio unitario, y es el precio unitario en el cual yo voy a pactar con la vinculada versus la comparación, los precios pactados con los terceros independientes, que son justamente 99, 98 y 105. Entonces, acá, la desviación estándar obtenida de estos tres precios pactados con los terceros, 99, 98 y 105, es 3.09 la desviación estándar. El promedio es más alto, 100.67,
y el coeficiente de variación ha excedido el 3%, ¿no? Ligeramente, pero lo ha excedido. Entonces, por normativa, se tiene que aplicar rango intercuartil. Me es muy importante señalar ahorita que nosotros podemos aplicar este mismo criterio para transacciones con terceros independientes, porque tiene mucha razonabilidad económica, no solamente en la normativa peruana, también en la normativa internacional, ¿no? Entonces, el precio pactado con la vinculada es $100 por unidad, y el rango o intercuartil obtenido a partir de los precios con terceros independientes, el precio pactado con terceros independientes va de 98 a 102. 100 se encuentra dentro del rango de mercado, como ustedes verán, y se encuentra muy alrededor de la mediana, ¿no? Que es la situación ideal. Entonces, ¿qué vamos a concluir? Que la venta de repuestos que ha hecho la empresa Venta de Repuestos, Comercial Repuestos SAC, se encuentra dentro del rango de mercado, por tanto cumple con el principio de plena competencia. Es decir, la transacción que has pactado con tu parte vinculada está a valor de mercado, ¿no? Es una transacción competitiva. Pero, ¿qué hubiera pasado si esta transacción, este precio, está por debajo del rango de mercado y es una transacción de venta, de ingreso? Ahí habría indicios de perjuicio fiscal y habría que hacer un análisis mucho más exhaustivo para determinar si realmente hay indicios de perjuicio fiscal y por lo tanto tendríamos que hacer una rectificatoria de la DJ de impuesto a la renta, en caso de que ya hayas presentado la declaración, y hacer todo un tema, ¿no? Lo otro es no hacer la rectificación y, como se puede decir criollamente, jugársela a que si no te fiscaliza, te puede hacer el ajuste a la medida del rango, cobrarte la multa, cobrarte los intereses de la multa, los intereses del ajuste, etcétera, ¿no? Entonces, ese es otro elemento en el caso de los ingresos. ¿Qué pasa con el último punto, que también lo voy a mencionar acá? No hay un slide propiamente, porque esto es más un comentario relevante que tenemos que hacer. Muchos contratos que se pactan préstamos con compañías vinculadas, con préstamos recibidos del accionista, ¿no? Préstamos otorgados a accionistas, préstamos otorgados a compañías vinculadas y préstamos recibidos del accionista. Ya sabemos que el accionista puede inyectar capital a través de un aporte de capital, ¿no? Haciendo crecer el capital social, o puede inyectar a través de un préstamo. Para la empresa van a ser préstamos recibidos. ¿Y qué es lo que pasa muchas veces? Que en el papel que lo aguanta todo, muchas veces se pacta una tasa de interés, por ejemplo, 10%, pero a la hora de ejecutar la transacción, de hacer general los registros contables del tema del estado de resultados, no es 10% de la tasa que se aplica, sino, por ejemplo, puede ser 15%, 12%, ¿no? Entonces, ahí el no aplicar el contrato, en principio SUNAT sí te va a pedir el contrato, en una eventual fiscalización, pero lo que más importa, antes el principio de plena competencia era más legalista, más contractual, ahora más se basa en la realidad económica de la transacción. Entonces, vamos a ir más allá, vamos a ir a cómo se ha pactado realmente la transacción, cómo se ha ejecutado este préstamo, y en función a ello vamos a tener que aplicar los análisis, y muchas veces también pasa, en el caso de estos contratos, que la empresa pacta una tasa de interés, pero los intereses que aplica no corresponden a esa tasa de interés. Entonces, si tú haces el cálculo, matemática financiera, yo he tenido esos casos en el cual la tasa de interés no corresponde a 10%, 1.000 soles, y realmente esos 1.000 soles no corresponden a ese 10%, sino corresponden a un 15% de tasa de interés. Entonces, obviamente, hay un tema ahí que se podría, ¿cómo se puede decir?, corregir en el préstamo, en la declaración de precio de transferencia, esperando también hacer una corrección en el contrato, ¿no? Entonces, eso es muy importante señalar. También quisiera compartirles otro slide, no sé si hasta ahí, perdón, otro PDF, que justamente son las transacciones de alto riesgo fiscal. Lo voy a compartir en este momento, creo que sí me da el tiempo ahorita, para que se pueda entender estos puntos. Y vamos a
proceder con este slide, este PDF, que justamente lo voy a compartir en este momento. A ver, entonces yo tengo acá. Ya. Entonces vamos a compartir este slide. Este PDF en realidad. Este PDF de acá, es muy importante mencionarlo, es el esquema de alto riesgo fiscal, la versión 2.0. Es decir, hay una versión anterior y en esta versión se incorporaron nuevas transacciones de alto riesgo fiscal que están dentro de una evasión tributaria, ¿no? Y también en algunos casos entran o se aplica la norma 16, ¿no? La norma antielusiva. Ahí es importante comentar que la norma 16, la norma antielusiva, nos habla de una responsabilidad solitaria e indelegable del directorio, ¿no? De los directores de una empresa, y también del gerente general. Y actualmente también se habla de una responsabilidad solidaria e indelegable de hasta el gerente financiero, ¿no? Entonces, ¿en qué? Esta responsabilidad solidaria indelegable es para la política tributaria de la empresa. Es decir, ¿quién ha diseñado la política tributaria? ¿A quién se le ocurrió aplicar cierta planificación tributaria? ¿A quién se le ocurrió la ejecución o a quiénes la ejecución de dicha política tributaria? Y todo lo que tenga que ver con dicha operación, ¿no? Entonces, no alcanza en principio a los contadores, pero a la hora de la hora SUNAT va a preguntar o ha preguntado quiénes han estado involucrados en toda esta operación, ¿no? Entonces hay que tener un poco más de cuidado con la palabra o el texto que dice planificación tributaria, porque ahora con la norma 16, la norma antielusiva y el esquema de alto riesgo fiscal, existe no solamente responsabilidad administrativa, sino responsabilidad penal, ¿de acuerdo? Entonces hay que tener un poco más de cuidado. Y esta versión se publicó en octubre del 2022. Es un esquema que básicamente son 13 transacciones, 13 operaciones de alto riesgo fiscal. Y en Chile, es muy importante hacer el comparativo, son 85. Entonces ahí Sunat, creo que probablemente se venga a actualizar este tema este año, supongo que sí, porque en otros países se está tomando más en cuenta otras transacciones, ¿no? Entonces, esto es muy importante, como lo comenté, la norma 16, la norma antielusiva. Este índice de esquemas básicamente descansa en este tipo de transacciones, ¿no? La deducción de regalías por cesión en uso de marca, que es lo más común que lo había comentado al principio, la enajenación de compañía peruana a través de un patrimonio autónomo, es un poco más complejo este tipo de operación, el redomicilio de una empresa y el uso de un convenio de doble imposición tributaria, ¿no? La cesión de marcas y capitalización de créditos, el contrato de gerenciamiento también, que es justamente relacionado a los servicios recibidos de gerenciamiento, los servicios de bajo valor añadido, ¿no? Que es todo el tema del test de beneficio y el tope del 5% sobre los costos y gastos para la empresa prestadora para deducir ante una declaración, ¿no? El contrato de cesión de concesión de una industria extractiva, ¿no? Con pagos encubiertos en una compra-venta resuelta de acciones. Venta y posterior recompra de vehículo bajo la apariencia de anulación de dicha venta. La enajenación directa de acciones de sociedad peruana encubierta por un aporte de capital y posterior reducción de este. Transferencia de beneficios a régimen fiscal preferencial. Casi tengo un comentario porque en la actualidad, Sunat históricamente siempre ha hablado de los paraísos fiscales, ¿no? Los paraísos fiscales están normados, hay una lista de 44, donde está, por ejemplo, Panamá, está Hong Kong, las Islas Vírgenes Británicas, y todas las islas que están, las Islas Caimán, por ejemplo, no sé si les suena ese nombre, y todas las islas que están en el Caribe, ¿no? Esas islas bonitas, paradisíacas, ¿no? También es importante señalar acá que mucho está en boga estos temas, los Panama Papers, no sé si escucharon eso, Sí. estuvo muy sonado
Entonces, SUNAT también está yendo por ese lado. No sé si han visto las noticias, pero por ejemplo, SUNAT está buscando, por eso es que el área de precio de transferencia en SUNAT se llama precio de transferencia, perdón, fiscalidad internacional y precio de transferencia. Entonces, están yendo justamente con las transacciones con los no domiciliados. El ejemplo claro es trasladar beneficios a un paraíso fiscal, ¿no? A un régimen fiscal preferencial. A un paraíso fiscal ya lo conocemos, son 44 paraísos, territorios de bajo nivel de imposición, y un régimen fiscal preferencial es una normativa en particular que básicamente te pide cumplir con al menos 2 condiciones de las 5 que te establece la normativa, que básicamente es cuando no hay un acuerdo de intercambio de información tributaria que esté aplicado en la realidad, en la práctica, y la OCDE lo haya catalogado como un régimen pernicioso, ¿no? Y básicamente ahí están ciertos regímenes preferenciales que vale la pena señalar que la OCDE ha reducido esta lista de forma drástica de 6 a 2 regímenes fiscales preferenciales y igual SUNAT lo podría tomar en cuenta, ¿no? Es un poco discutible este tema del régimen fiscal preferencial porque no está especificado, ¿no? Y por lo que veo no se actualiza, ¿no? Ni se ha señalado qué regímenes fiscales son los preferenciales, solamente te dice de las 5 condiciones tiene que cumplir 2 al menos. ¿Qué más? Los préstamos con apariencia de arrendamiento financiero, la intermediación de la venta de minerales a través de una sociedad sin sustancia económica. Es decir, tú le vendes minerales a una empresa y esta empresa a la cual tú le vendes es una empresa cascarón. Es decir, no tiene los activos necesarios para poder procesar dicho mineral y no tiene sentido, ¿no? O sea, hay un tema encubierto, no tendrías cómo sustentar esto, ¿no? La distribución indirecta de rentas de una entidad sin fines de lucro bajo la apariencia de pagos a un proveedor del exterior. Y lo que justamente acá sí vale la pena señalar son las transferencias de inmuebles al accionista y su posterior arrendamiento por esta a la misma empresa. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa muchas veces? Que el accionista le alquila el inmueble o inmueble a su propia empresa, donde es accionista principal, y este arrendamiento, este alquiler, no cumple con el principio de valor de mercado, ¿no? Está generando un mayor gasto, un mayor egreso, un mayor pago de renta o alquiler mensual respecto al valor de mercado. Pero no solamente eso, SUNAT está yendo un poco más allá, está yendo al hecho de que tú, accionista, transfieres el inmueble a tu propiedad y resulta que este inmueble no ha sido pagado al contado, sino que ha sido cancelado o pagado con un crédito. Este crédito a un plazo X responde a una cuota mensual y esta misma cuota mensual yo la traslado a mi empresa. O sea, a mi propia empresa yo le cobro una renta mensual y esta renta mensual cubre exactamente ese tema, ¿no? Del pago del crédito. SUNAT eso califica como una transacción de alto riesgo fiscal y obviamente te puede hacer todo el tema de una fiscalización y hacerte los ajustes que correspondan, los ejercicios fiscal bajo análisis, ¿no? Entonces, aquí tendríamos que hacer, antes de ejecutar la transacción, ver una planificación, ¿cómo lo digo?, acorde a la transacción y que guarde la razonabilidad económica, la sustancia económica también. Porque puede pasar muchas veces que tú digas, yo tengo un préstamo, perdón, un servicio recibido de alquiler de un almacén, por ejemplo. Pero en realidad yo voy al terreno o voy al inmueble y en realidad lo que se está alquilando no es un almacén, sino es un terreno baldío con un poco de cerco y lo haces pasar como si fuese un almacén. Y obviamente para un almacén implica una infraestructura, ¿no? Un contorno construido de material noble, con ciertos espacios para guardar la mercadería, ¿no? Un techo, etcétera, 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 ¿no? Entonces ahí estás inflando mucho el
pago de la renta mensual, y por ahí también obviamente SUNAT te puede hacer todos los aportes que considere necesario, ¿no? Todos los reparos que considere necesario. Eso sería todo. No sé si hasta el momento tengan alguna consulta, pregunta sobre esta capacitación gratuita o webinar. Chicos, estamos en la ronda de preguntas. Pueden levantar la mano. El expositor está a su disposición. Si quieren hacer una pregunta, no solamente a él, quizás también me la pueden hacer a mí. Yo soy abogada tributarista, así que podemos, tanto Alexander como yo, afrontar alguna pregunta en relación al tema que ha desarrollado Alexander hace unos minutos. Norma. Norma, no te preocupes, buenas noches, puedes hacer tu consulta. No tienen ninguna consulta, ninguna duda. Creo que tenemos algunas consultas en el chat. Sí, tenemos unas consultas en el chat. José Nieves, Alexander, dice, buenas noches. Mi consulta es, si SUNAT siempre se basa en el estudio de precio de transferencia del contribuyente, o es SUNAT quien realiza su propio cálculo para encontrar inconsistencias y así proponer el reparo. Ok, buena pregunta de José. En principio, como ustedes saben, SUNAT tiene acceso a todos los reportes de precio de transferencia, ¿no? Entonces va a tener la información de todos los reportes de la empresa y de otras empresas del mismo sector en el cual se esté haciendo la fiscalización. Entonces, si el reporte de precio de transferencia está bien sustentado, cumple con la estructura mínima, es un reporte robusto, que tiene metodologías aplicadas de la mejor manera, y las transacciones corresponden a su realidad económica verdadera, real, en principio el reporte va a ser bien defendible o sustentado. Pero si se encuentra que el reporte no cumple con la estructura mínima, y vale la pena señalar que hay una normativa especial, que es un decreto legislativo, en el cual el decreto legislativo 1312, que habla de básicamente declaraciones de precio de transferencia, no solamente el reporte local, sino también el reporte maestro, el reporte país, que encuentre que hay una declaración incompleta o no conforme a la realidad, no te puede aplicar una multa como si no hubieras declarado, ¿no? Entonces, ejemplo puede ser, por ejemplo, que tú has declarado tu reporte y te has olvidado de una transacción con un paraíso fiscal, por ejemplo, una importación de paraíso fiscal, ¿no? Porque tú desconocías o el consultor, el asesor, no sabía de esta transacción, ¿no? O no la identificó correctamente. Entonces, ahí te podrías decir que hay una declaración incompleta. Y una declaración no conforme a la realidad es lo que mencioné hace un momento, ¿no? Servicios recibidos de alquiler de un almacén, pero en realidad es de un terreno, ¿no? Entonces, ahí también te podría aplicar, ¿no? Entonces, SUNAT obviamente va a acceder a toda la información, pero va a depender también mucho del fiscalizador. El fiscalizador puede ser una persona bien preparada, en la cual sí te haga todos los cuestionamientos que correspondan, pero también te puede ser un fiscalizador que no esté bien preparado y que al final, como se puede decir, se voltee la torta y puedas salir airoso de la fiscalización, ¿no? Claro, así es. Muchas gracias, te dice José Nieves. Sí, Alexander, básicamente, bueno, SUNAT tiene sus criterios, ¿no? Y ya está en la posibilidad de aplicar norma 16 ya hace algún tiempo, y a veces de manera indirecta en las fiscalizaciones ya lo viene aplicando. Hasta ahora no hay una aplicación efectiva, ¿no? No la hay todavía, porque tiene que pasar pues por la comisión, ¿no? Para que le autorice a aplicar la norma 16, en ese caso en concreto de la fisca, y todavía no lo está haciendo. Sin embargo,
sí ya hay fiscalizaciones en la cual la administración tributaria dice, mira, esta operación, ¿no? Esta operación no está a valor de mercado, como tú bien señalabas, ¿no? Y esta operación debió haber estado basada en precio de transferencia, ¿dónde está tu estudio de precio? De repente no lo tienes. Entonces, hay márgenes, ¿no? En el caso de los intereses suelen estar por debajo del valor de mercado, entonces ahí se complica un poco durante la fiscalización. Entonces, sí es importante, y ahorita que se está presentando la declaración jurada para las empresas que les toca presentar como máximo fecha de vencimiento, marzo-abril, están ya presentando, están próximos, tienen que tomar muy en cuenta la información que le proporcionan a la administración tributaria. Porque la administración tiene información muy valiosa y tiene muchas aristas a las cuales puede estar constantemente, pues, revisando, ¿no? Entonces, te puede llegar una fiscalización y en esa fiscalización la administración tributaria te detecte alguna operación, ¿no? Lo que comentabas, Alex, en relación a los esquemas, no es tampoco una lista taxativa, ¿no? Esas son solamente algunas de las que la administración tributaria dice, estas sí o sí son, ¿no? Esquema de alto riesgo, sí o sí, pero pueden haber otras, ¿no? Pueden haber Sí, muchas, hay claro. muchas formas, ¿no? De hacer ilusiones, ¿no? Claro, la evasión tributaria en principio es el tema de, por ejemplo, de las compras de facturas falsas, lo de Abdai, por ejemplo, que de forma, ¿cómo lo digo?, decidida, ¿no? Quieres Así pagar es. menos impuestos a la renta, haciendo Claro, un defraude al fisco, ¿no? claro, y ahí no solamente estamos ante un tema administrativo, sino penal, ¿no? Penal, sí. Estamos en un tema de defraudación tributaria, como tú bien señalas, ¿no? Entonces ya es un tema de palabras mayores, ¿no? Entonces hay que tener mucho, mucho cuidado, ¿no? En el estudio hemos tenido hace poco un caso y había una lista larga en el Poder Judicial y el caso, habían varias empresas que estaban involucradas en posiblemente facturas falsas, ¿no? Aparentemente. Digo aparentemente porque todavía está en etapa preliminar, en etapa de investigación. Entonces, y a veces las empresas se arriesgan pues a comprar facturas por el tema del gasto, ¿no? Entonces, esas son cosas que no se deben hacer, ¿no? No se recomienda hacer. Claro, Preguntas, chicos. claro. Sí. En tu caso, me imagino que también debes de haber tenido casos en tu estudio que has podido Claro, poner en visualizar. en el caso de nosotros, lo más común son los préstamos, ¿no? Que están generando un inicio de previsión fiscal. También las operaciones de servicios recibidos de una no domiciliada, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Tengo un servicio recibido de asistencia técnica de Brasil, ¿no? Y ¿Ya? dicho servicio recibido de asistencia técnica en realidad no corresponde a una asistencia técnica, sino corresponde a un servicio de bajo valor añadido. En bajo valor añadido ya habíamos comentado que tiene un tope del 5%, pero en servicios de no bajo valor añadido, que no quiere decir que sean de alto valor agregado, no hay un tope, no hay un tope. Entonces ahí, por decir que son servicios de asistencia técnica y que estás marginando ponte 15%, pero en realidad son servicios de bajo valor añadido, que el tope es 5%, el ajuste sería del 10%, ¿no? Que si Claro. esa transacción se recibe por varios años, obviamente no tiene incentivos a hacerte la fiscalización y los reparos. Ah, ok, 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 ok. Claro, claro. Sí. Independientemente de que se haya hecho la retención o no se haya hecho, ¿no? Tenemos este convenio con Brasil, y bueno, habría que analizar, ¿no? Pero independientemente de eso, la administración tributaria puede hacer ese margen que tú dices, entonces. Sí, claro. En el caso de SUNAT, como es una administración tributaria que ha estado muy activa en las reuniones con la OCDE para Ya, establecer las nuevas guías de la OCDE y ya, también con este tema del Pilar 1 y Pilar 2, que son básicamente relacionados a temas de la nueva economía digital. También está en boga estos temas, ¿no? De establecer, por ejemplo, un impuesto global a todas las empresas multinacionales, ¿no?
que trasladan beneficios hacia otros países. Ok. Vale la pena señalar también que no solamente son las empresas multinacionales, también pueden ser empresas medianas, grandes, las que puedan ser fiscalizadas, donde obviamente existe algo muy atractivo para SUNAT, ¿no? Sobre todo en estos tiempos en los cuales SUNAT viene teniendo el tema de una menor recaudación tributaria, está buscando una mayor recuperación de estos impuestos en varios sectores de la economía, ¿no? Que muchas veces lo que se está conversando en las redes, en LinkedIn al Ujú. menos, es que no se está respetando los derechos fundamentales del contribuyente, ¿no? Entonces, eh, hay que tener mucho cuidado en estos tiempos con las transacciones, no solamente para precio de transferencia, sino transacciones también con terceros independientes, que como lo Así es. decías tú en la anterior capacitación, descansa en el artículo 32 de la ley de impuesto a la renta, ¿no? Para terceros independientes tiene que estar a valor de mercado. Así es, así es. De todas maneras, ¿no? El artículo 32 es un artículo transversal, ¿no? Dice toda operación, ¿no? Se debe hacer a valor de mercado de manera muy general. Entonces sí tiene que hacerse de todas maneras así, ¿no? De esa forma. Muy bien, Alexander. No sé si alguien tiene alguna consulta, alguna duda que hacer, que transmitir para hacer la retroalimentación. ¿No? Bien, entonces creo que nadie tiene ninguna duda, ninguna consulta. Alexander, te agradezco muchísimo a nombre de todo el equipo de Law Consul por este webinar que creo que ha sido muy enriquecedor para las personas que se han quedado hasta el final. Les agradecemos muchísimo a todos. A nombre de Market Consulting, a nombre de nosotros también, que ustedes se hayan quedado hasta el final es valioso para nosotros. Muchísimas gracias. Y con nosotros será hasta otra oportunidad. Ya están en nuestro backup, así que cualquier webinar, cualquier cosa que hagamos, ustedes van a estar cordialmente invitados siempre. Muchísimas gracias Alexander, gracias a todos, muy buenas noches. Gracias, gracias Jenny, muchas gracias a todos los presentes. Hasta una nueva oportunidad y cualquier consulta o duda nos pueden encontrar en las redes sociales también, en Market Value Consulting, en LinkedIn y también en nuestra página web, ¿no? Cualquier tema también adicional, precio de transferencia también, hacemos trabajos de valorizaciones, trabajos de economía también para ver valores de mercado o estudios por ejemplo, permitan capturar el comportamiento de un mercado, el comportamiento de una tasa de interés, por ejemplo, ¿no? O planificaciones antes de ejecutar la transacción también. Es estar mejor preparados es antes de llevar a cabo la transacción, ¿no? Para De todas maneras. estructurar. Sí. Eso De sería todas todo, maneras. Jenny. Gracias a todos los presentes. Hasta luego. Hasta Gracias. otra Hasta oportunidad. luego. Buenas noches a Gracias. todos. Hasta luego.